Bueno, muchos mensajes que llegan al 11 3200 0530, 11 3200 0530, los vamos a ir leyendo, pero leí de punta a punta, como siempre hago, lo entrevisté por El Loco en la televisión pública y es un libro excelente, Las fuerzas del ciego, el del cielo, del cielo y del ciego, está bien, el fallido falló la lengua, ¿no? Las fuerzas del cielo o las fuerzas del ciego también podría ser. Juan Luis González, autor también del Loco y de Las fuerzas del cielo, que tiene cosas distintas al Loco. Se agregan otros temas que los vamos a conversar, por supuesto, con él. ¿Cómo estás, Juan? Buenas, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación acá en casa. En un rato estoy con Tonietti. En unas horas, unas horas largas, pará. Unas horas largas, sí, me duermo un ratito y vengo. vengo. Dormir. Sí. ¿Cómo anda Tonietti? Mandar un abrazo. Un crack. Él y la familia disfuncional de Siempre Soy. No, la verdad contento. Este es mi segundo año en el programa, o sea, año y medio. Y muy contento porque recibe muy bien. El equipo es genial. Muchos hinchas River, a mi gusto, pero igual nos llevamos bien. Bueno, ahí tendríamos problemas, pero en fin, con Boquita nos va tan mal que tenemos que andar callados, ¿no? Con bastante cuidado. ¿Por qué, después del Loco, Las fuerzas del cielo? Primera pregunta. Porque Milei empezó a sacarse la máscara y mostrarse como verdaderamente era, como verdaderamente es, que en el Loco ya estaba y Milei ya estaba antes, esta idea que es el corazón de este libro, ¿no? Alguien que se piensa como un mesías, que cree que lo sobrenatural lo guía. Eso era muy importante en el salto de Milei a la política, era muy importante en algunas decisiones que toma en sus primeros 2 años, pero no era lo que es ahora y que empieza a suceder el 10 de diciembre del 23, y es lo que me empieza a picar a mí desde aquel día de, che, acá hay algo más que está pasando. No era el corazón del relato libertario. Yo fui a la primera marcha de Milei, de la Libertad Avanza, en el 2021, lo seguí toda esa campaña y la de 23, y esta idea de la fuerza del cielo no había sido pronunciada jamás de manera literal. O sea, Milei no cerraba todos los discursos como hace ahora, hablando de la fuerza del cielo, no presentaba a su carrera política como una lucha al bien contra el mal, no citaba fragmentos de la Torá o del Antiguo Testamento cuando tenía que justificar algo o hacer algún ejemplo. Y eso empieza a aparecer cuando Milei llega a la presidencia, que uno después, bueno, investigando y trabajando, te das cuenta, tiene una lógica, no es que de repente un día Milei se levantó así, tiene una lógica dentro de lo ilógico de todo lo que vamos a hablar hoy, que es que el 10 de diciembre del 23 se cumple eso que Dios le había profetizado, eso que él cree que Dios le había profetizado 3 años atrás, cuando Dios, vía Karina, vía Conan, protagonista de esta historia y de la tapa del libro, su perro ahora fallecido, le dice, Dios en el 20 vas a ser presidente, que si lo vemos de un lado del que lo ve Milei y Karina, digo, es bastante choqueante, ¿no? Pensemos que cuando le aparece Milei, cuando Dios le aparece a Milei, Milei era un economista marginal de la televisión, la hermana competía por una televisión en el Videocasca, y 3 años después estaban efectivamente llegando a la presidencia de la nación. En ese momento que se cumple, se podría decir, ¿no? La profecía de Dios le había dado. Bueno, Milei entra en esta senda absolutamente religiosa, teológica, mística, esotérica. Y bueno, el libro va desandando este camino estos años y cómo lo místico y lo esotérico lo va influenciando a él. Ahora, me impacta que en un momento vos te encontrás con alguien que fue muy amigo de Milei, y no sé cómo llamarlo, pero que se encuentra en un bar de Floresta y está en la misma sintonía que Milei, aunque no esté con Milei, porque le dice al amigo que tenemos aquí al lado que está el abuelo sentado. En el libro, Juan dice que su abuelo murió hace 20 años. Es decir, es toda una secta. No es únicamente Milei. Bueno, hay muchas cosas que de la vida de Milei, la vida política de Milei, y este caso también, que uno no las trataría, y no las trataría en general, y menos las trataría con seriedad si no fuera porque el presidente de la nación y todo su círculo íntimo creen que es así, y que además eso impacta en sus decisiones, impacta a las personas que toman decisiones, y por lo tanto nos impactan a todos nosotros. Este episodio, que es con Gustavo, el hechicero de Milei, un personaje absolutamente central para entender a Milei, para entender el misticismo de Milei, para entender el salto de Milei a la política, va en esa línea, ¿no? Gustavo lo empieza a tratar a Milei en el 2017, otro momento donde rompe un poco la lógica, tanto como la profecía de la de Dios que después se cumple, porque Gustavo dice, se percibe un hechicero,
y dice, los 7 espíritus que gobiernan el mundo, para los cuales él trabaja, me avisan que Milei va a ser presidente y que yo lo tengo que ir a contener, ¿no? Él dice que sabía ya de antemano que Conan, el perro, el original, digamos, no el que presentó la otra vez en Neura, estaba muriendo, entonces él lo va a acompañar y empieza, y es el Sherpa, digamos, de Milei en el mundo místico, porque empieza a comunicar a Milei con Conan, y después, en un evento que es muy central en la vida de Milei, le revela, o Milei se da cuenta, y Gustavo se lo termina de confirmar, que ellos se conocían de otra línea temporal, que era la del antiguo Imperio Romano, donde Gustavo había sido un emperador y Milei había sido general de su ejército. Esta creencia de las vidas pasadas y los registros akáshicos, ahora, o sea, fíjate, estamos hablando hace 6 años, pero esta semana nos enteramos que la segunda candidata libertaria en Córdoba basa su creencia, Laura Soldano, en las vidas pasadas, en el misticismo de Milei, que dice, yo vi que Milei iba a ser presidente. Bueno, este es otro caso, el de Gustavo, de cómo lo místico se cruza con lo político, porque de acá Milei saca la idea del Imperio Romano. Milei todo el tiempo habla de Argentina va a ser la Roma, el color violeta la libertad avanza, el águila romana, que es el logo de la libertad avanza, la estética romana, que la suelen utilizar sus seguidores, todos los memes que hay con Milei y emperador. Bueno, todo viene esta vieja creencia de Milei de creer haber sido un gladiador romano y que viene de Gustavo. A ver, para mi sorpresa, bueno, sorpresa de todos, ¿no? Hijo de Cristo, ¿cómo se une? ¿Cómo es ser hijo de Cristo y también de Marco Aurelio? Eso es lo que dice Gustavo. A ver, Gustavo el hechicero se plantea como alguien más poderoso que Milei. De hecho, en el final de mi segunda entrevista con él me dice, bueno, Milei yo lo veo yéndose al lado del maligno, no casualmente usa la misma terminología que Milei, y si sigue por ahí, bueno, yo voy a poner otro presidente. En esa línea, Gustavo cree ser Marco Aurelio, cree ser el hijo de Jesucristo, que hay que decirlo, ¿no? Hasta ahora no, la Biblia no acredita, digamos, un hijo de Jesucristo, un nieto de Dios sería. Por ahora no. Por ahora no. Bueno, de hecho, dice seguir en comunicación con Milei, seguir asesorándolo. Eso es un episodio central porque es el primer gran despegue de Milei a lo esotérico. Pero nos sirve para ilustrar el mundo en el cual Milei habita. Y algo que digo siempre y me parece importante marcar es todo lo que hablamos acá, todo lo que está en el libro, todo lo que vamos a seguir sabiendo por lo menos en este tiempo corto, debe ser el 5% de lo que sucede en realidad. Las cosas que debe estar pasando en la Quinta de Olivos, que es muy cerrada, que además este tema, el esoterismo, es el gran tabú de Estado. Debe ser mucho, yo creo que en un momento nos lo vamos a enterar. Estos días, en un gran laburo hizo Ibi Cangaro, nos enteramos, gracias a los audios que publicaron, que Diego Spaniolo en Landís había todo un sistema de coimas paralela entre Lula y Karina. Y bueno, nos vamos a ir enterando más cosas, ¿no? Pero esto estamos hablando, digo, es la superficie. ¿Cómo surge la idea de incluir a Fátima y a Yuyito en el libro? ¿Y qué pasó para vos allí? Porque en el libro uno se entera que la primera pareja de Milei fue cuando él tenía 47 años. Bueno, y otras cosas que están en el libro que, en fin, no quiero contarlas todas, ¿no? ¿Qué pasó con Yuyito y qué pasó con Fátima? ¿Qué le pasa con las mujeres que son vetadas siempre en muy poco tiempo? Digo vetadas, ¿no? A ver, nosotros hablamos de Milei, y que es un poco hablar del fenómeno de la nueva derecha en todo el mundo, de un economista libertario, el momento que está Argentina, pero si uno saca todo lo macro, esta es la historia de un hombre profundamente solo. Yo a veces lo catalogo un poco exagerándolo, pero vale la pena, como el hombre más solo del mundo. Entonces la tesis, el corazón de hecho del loco es esa, la tesis de este libro es la misma, el misticismo es la aparición en superficie de algo mucho más complejo. Y a esa soledad, bueno, yo la fui reconstruyendo de varias maneras. En el loco estaba, en este le dedico un capítulo entero a las parejas de Milei, no solo por lo que nos revela, ¿no? Como bien decís, que la primer pareja de Javier Milei haya sido a los 47 años. De hecho, él le dice a sus amigos, Diego Giacomini, Mariano Fernández, los pocos amigos que tenían en aquel momento, esto es 2018, quiero experimentar qué se siente tener una novia. O sea, una cosa más de aventura académica, si se quiere, porque de hecho a los 6 meses la relación termina cuando Milei dice, ya experimenté, digo, no es para mí. Entonces, ¿eso nos revela algo? Dice algo peor. Dice algo peor, sí. Que no lo voy a contar. Dice algo peor. Sí, como que la ecuación dinero y amor. Sí, como que es más práctico de otra manera.
con un vínculo comercial, digamos. Exactamente. Bueno, y para mi sorpresa en estos tiempos, de nuevo ya con un Milei casi llegado a la presidencia, donde él tiene a su novia 2 y 3, Fátima Flores y Yuyito González, voy descubriendo sobre todo lo de Fátima, que tengo gente que conozco ahí, me ayudan a reconstruir la historia, que ellas dos estaban también muy cruzadas por lo místico y por lo espiritual, lo que me explica también por qué conectaban con Milei. Entonces hay historias que rozan lo desopilante, era una guerra de tarot entre Fátima Flores y la tarotista de ella, Anabela Cogli, y Karina Milei en Estados Unidos cuando Milei ya era presidente, que la desinvitan a la... De hecho, en ese viaje se separan. No le invitan Karina Milei, que siempre la quiso cortar, ahí hay otro capítulo para analizar. Fátima va igual, lleva a su tarotista, porque la tarotista, Fátima profundamente espiritual, la tarotista le estaba convenciendo que Karina le estaba mandando como males de ojo, algo por el estilo, y tiene una guerra de tarot allá, y ya era presidente de Nación. Digo, no, ya no te estoy hablando de Gustavo hace 5 años. Bueno, esto nos revela mucho la personalidad de Milei, nos revela quién es Karina Milei, por qué tiene tanto poder. Por eso siempre quiso cortar a las parejas de Milei, porque el monopolio político que tiene ya el gobierno, como se vio de nuevo lo de Español en estos días, está sostenido sobre el monopolio emocional que tiene el hermano, y que ella no quiere perder, ni ceder, ni... Hay algo que vos haces hincapié, muchos hacen hincapié en esto. Por ahí podemos tener una ligerísima discrepancia, a lo mejor, ¿no? Digo, esta idea de que el papá le pegaba, que era malo, esa escena que se repite a menudo de los golpes del padre y la hermana defendiéndolo. Bueno, quizás los papás de Hitler también eran malos con Hitler. Quizás los papás de Videla, no sé qué le hicieron. Eso no justifica la barbarie de nadie. ¿Qué pensás? No, coincido absolutamente. Yo ahí mi laburo como periodista siempre es intentar entender la sospecha o la idea de fondo tanto de los dos libros es intentar entender a través de Milei a la sociedad que lo eligió a Milei, y es intentar entender, uno descubre que Milei, como bien decís, tanto Milei como cualquier otro ser humano es un poco el resultante de un montón de circunstancias, entre obviamente pesa mucho lo que sucedió en esa casa con los padres, con la infancia. En esa línea, yo como digo, acá de nuevo ya es un plano más personal, ¿no? Pero como digo, que ningún pibe nace chorro, cosa que yo creo que también ningún pibe nace Javier Milei. Esto obviamente no lo justifica, no justifica quién es tenés razón, como presidente, pero sí me lo hace entender. O sea, Milei solamente podía ser Milei si en la casa, digo, pensemos en ámbitos formativos de un chico, ¿no? Casi colegio. En la casa el papá lo golpeaba, la madre era cómplice de la violencia, salía, se iba a 2 cuadras al colegio Cardenal Devoto, le pegaban, le hacían bullying, y volvía a la casa, un círculo muy, muy vicioso, muy complejo, que bueno, lo no, llevó está bien. Mi querido y siempre recordado Leonardo Fabio estuvo en la cárcel, por ejemplo. Digo, no es tan mecánico, me parece, lo que ocurre. Pensaba cuando leía el libro... Perdón, dicho eso, la soledad y la violencia que sufrió Milei, si bien mucha gente sufrió incluso cosas peores, no deja de ser impresionante. Digo, ponerle cuando ya se transformó, también él crece, y ya los golpes físicos del padre se transforman en humillaciones, en situaciones que yo no tengo mucho registro. Por ejemplo, le regala el departamento en el que vivió hasta ser diputado, en el Abasto Milei. Porque vos sos un inútil. Exacto, que es una cosa muy compleja. Todo el tiempo, digamos, como padre, terrible padre, ¿no? Muy mala persona. Pero ¿no? ahí Milei tenía 30 años, digo, o sea, es un sometimiento constante, no pasa las décadas y sigue esta idea del inútil. Vos que sabés tanto del tema, ¿percibís lo grave que es para la política un delirante como Milei? Un poco la idea de este libro era contribuir en ese sentido, en la lógica de tomémonos, o sea, a ver, hago un paso atrás, que Milei habla con un perro muerto está bastante instalado, sobre todo en el círculo informado, político. Ahora, si bien eso está instalado, en general, y es un poco lo que el libro intenta cambiar, a veces queda en el ridículo, como jaja, Milei habla con el perro muerto, hacemos meme, hacemos jingle, nos reímos, etcétera. No, es gravísimo. Es gravísimo. La idea de este libro es mostrar hasta dónde eso, además, no solo le influencia mucho al presidente, sino a su hermana, al círculo íntimo, penetra la toma de decisiones, penetra profundamente en el relato
presidencial, y en ese sentido, bueno, creo que los últimos meses fue cambiando esto. A Grabois lo escucho muy seguido hablar del neoloperreísmo, hizo hecho una columna en el diario AR dedicada entera a este tema. A Cristina, la primera vez que habla después de mucho tiempo con el gato silvestre C5N, lo primero que dice y lo repite varias veces en la nota es: esta es una derecha esotérica. Entonces, bueno, la idea es incorporar ese análisis no solo para entender el presente, sino para entender los riesgos a los que nos enfrentamos. La nueva derecha, por definición, tiene como gran enemigo a la democracia. Lo vemos en El Salvador con Bukele, lo vemos con Orbán, lo vemos con lo que está haciendo Trump, con lo que hizo Bolsonaro en Brasil. Y Milei le agrega un condimento extra a un grupo que por definición es antidemocrático. El más parecido es Bolsonaro. Digo a Milei, porque Trump, bueno, te imaginas lo que yo pienso de Trump, ¿no? Pero no tiene esos delirios. Yo creo que el sueño húmedo puede ser peor, ojo, puede ser mucho para el mundo, es mucho peor porque tiene más poder. Creo que el sueño húmedo de Milei, de los que los rodean, es Bukele en El Salvador. De hecho, ayer hace un rato, claro. Santiago Caputo tuiteaba una imagen del 2021 cuando Bukele manda al ejército a entrar al Congreso, y bueno, ahí es como el momento donde formalmente se termina la democracia en El Salvador. Ya pasaron 4 años de eso. Esto lo tuiteaba Caputo ayer con las votaciones en el Congreso. Y hay una cosa ahí el sueño de Milei, viste, de no tener una oposición, de no tener un parlamento que lo regule, el periodismo obviamente que no puede existir. Te diría, ese sueño húmedo de toda la nueva derecha, algo como lo de Bukele o lo de Orbán, que es algo parecido. Y Bukele también, otro que se cree elegido por Dios y todo el tiempo juega con el misticismo. Pero digo, ese es un poco la idea de la tapa, juega un poco con eso. O sea, que hay una cosa feudal, monárquica, la democracia entra muy compleja. En el libro hay también un momento, hay varios momentos, ¿no? Pero hay uno donde él convence a la mujer de Caputo de que Caputo sea ministro de Economía. O sea, esto pudiste chequearlo con fuentes, supongo. Sí, no, y de hecho, muchas de las cosas que se cuentan en el libro, yo he hecho en todos los capítulos, antes que empiecen, pongo como una frase de Milei suelta, claro, como para darle trascendencia, invitar a la idea de que Milei es literal y de que, como de la misma manera que dice, si la gente no llegara a fin de mes estaría muerta en la calle, a Milei hay que entenderlo de manera literal, y él lo ha dicho unas cuantas veces, el hecho de que se cree un hombre predestinado, que tiene un diálogo directo con el uno, con Dios, como dice él. En ese sentido, Caputo ya 3 veces habló de la escena esta profética, mística que le sucede con Milei. El tema es que tanto con Milei como con Caputo no lo queremos entender, digo, con lógica, pues estamos muy acostumbrados a que política y religión va por caminos separados. Milei y la nueva derecha en general nos viene a mostrar que no. Bueno, Caputo contó 3 veces en 3 entrevistas distintas lo de este episodio. Y también digo, es algo que sucede en la casa. Hay 2 cosas muy impresionantes ahí. Una que es que esto sucede a 15 días que Milei arranca a gobernar. O sea, a 15 días está todo atado con papel, con pinzas a otro nivel. Y lo segundo es cómo se transforma Luis Caputo cuando Milei le dice a él, a su esposa Jimena Hanglin, estaba Karina, estaban en el country Newman, donde vivía en aquel momento, que el uno Dios le había dicho que Luis Caputo tenía que ser ministro de Economía. Una formulación que Milei se lo dijo a mucha gente. De hecho, el libro, no quiero spoiler, pero cierra con él diciéndole lo mismo a un dirigente importante del peronismo, claro, que reacciona como reaccionaría de otra persona. Otra cosa insólita que el libro trabaja muy, muy bien, el libro de Juan Luis González, es el tema judío. El rabino que llora con él. Sí. Lloran juntos. Sí, un vivo de aquello, ¿no? El rabino. Hay algo ahí de Milei que además, en ese momento cuando yo estaba escribiendo el libro, él creo que tenía su vínculo con el judaísmo más fuerte. En los últimos tiempos lo vimos con el evangelismo. Entonces suele aparecer la pregunta de: ¿Milei es judío, es cristiano, es evangélico? Yo creo que él toma de cada religión, él es todo, ¿no? Él cree que hay un solo Dios, que es anarcocapitalista. Insisto, cosa que él ha dicho en público en más de una oportunidad. Y cree que, bueno, distintas religiones lo adaptan como cada una puede, y él utiliza esas religiones para hacer inteligible un mensaje o algo que por definición no se puede contar, que es la aparición esta mística de Dios. En ese sentido, él va agarrando de cada religión cosas que le sirven. Del evangelismo, que lo vimos en los últimos días, hay una cosa muy fuerte con lo sobrenatural y el milagro. De hecho, él se vuelca al evangelismo pentecostal. El día que fue a Chaco, por ejemplo, inauguró el templo de Portal del Cielo, donde está el amigo Ledesma que convierte pesos en dólares. Ese día la organización dijo que sucedieron 400 milagros. Ese y cuando digo milagros, digo literal, hay gente que entra en silla de ruedas y se va caminando. Entonces Milei toma eso de lo sobrenatural, del judaísmo toma el mesianismo. De hecho, ese día, la primera vez que lo conoce a Wanish en el 21, Wanish le hace algo que está prohibido en la tradición judía, que leer la Cábala, el texto del misticismo judío. Está en el libro. Está en el libro. Eso está en el libro.
Sí, sí. Las fuerzas del cielo, Juan Luis González, un libro excelente. Si podés leerlo, compralo, conseguilo, pedilo prestado, no sé. Pero hay que leerlo para entender la coyuntura en la que estamos viviendo. Juan Luis, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Paso el aviso que salió la versión ebook del Loco, pues sé que están muy caros los libros. Bueno, Sí. la versión, perdón, la versión, ¿cómo se llama? De bolsillo, del Loco, bolsillo. que sale un cuarto de precio, así que sí, Más barato. es una opción, sí, mucho más barata. Tenemos El Loco y las fuerzas del cielo. Esto es El Refugio, ya volvemos, hay mucho más, por supuesto. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio.